Viajar con la familia es algo que se puede disfrutar sin preocupaciones. Es un tesoro que se convertirá en un recuerdo feliz. En este viaje de repente no pude ir y mi esposo y mi hija tuvieron que ir solos. Después de ese viaje, el comportamiento de mi hija fue extraño. Estaba alegre y parecía disfrutar yendo a la escuela. Por alguna razón dejó de ir a la escuela. Ha estado quedándose en su habitación y estoy muy preocupada por ella. Luego mi hija de repente se desmaya, esto no es normal. Estoy tan ansiosa que siento que mi corazón va a estallar y llamo a los paramédicos. Mi nombre es Madeline, el nombre de mi esposo es Dennis. Nuestra hija, que está en segundo año de secundaria, es Wanda. Mi esposo y yo trabajamos para una empresa. Creo que nuestra familia se lleva bien y mi hija ha crecido para ser una chica brillante y agradable, así que no tengo quejas. Mi hija no le tiene antipatía a mi esposo solo porque es adolescente, y nuestra relación es tan buena como ha sido desde que era pequeña. Por supuesto, mi hija y yo somos como amigas, planificamos unas vacaciones familiares 1 o 2 veces al año. A medida que mi hija crece, me pregunto cuánto tiempo se quedará con nosotros. Pero estoy feliz de que aún no haya mostrado ninguna intención de irse. Estamos planeando otro viaje con nuestra familia de 3. Lo siento, pero tengo que trabajar mañana. Tengo que trabajar mañana, que mañana. Es un viaje al que vas a ir. Tuve algunos problemas en el trabajo, lo siento mucho, ya veo. Supongo que no se puede evitar. ¿Quieres cancelar? No deberías ir con ellos ya que han llegado hasta aquí. Sería una pena perder la tarifa de cancelación. Wanda, ¿está bien? Sí, voy a ir con papá. Diviértanse en su día de padre e hija. Quería ir con los 3, pero tenía un trabajo que no podía perder. A veces pasa, ¿verdad? Desafortunadamente para mí, pero mi esposo y mi hija se divertirán esta vez. Les pedí que tomaran muchas fotos y me fui al trabajo que había surgido de repente. No quería irme, pero hay cosas que no puedes evitar. El día del evento, mi esposo e hija me despidieron antes de salir de casa. Es un poco triste, pero probablemente es bueno que solo sean mi esposo e hija, porque es un momento raro para ellos. Todos estaban sonriendo y saludándose con la mano, y sentí que mi hija había crecido sin ser egoísta. Durante el viaje de 3 días, de vez en cuando enviaba mensajes a mi hija y le contaba lo que estaba pasando. Hablábamos de a dónde habíamos llegado y qué habíamos comido, y yo manejaba los problemas con un poco de envidia. El tercer día, domingo, después de un descanso del trabajo, mi esposo e hija regresaron a casa. Mi esposo pone su gran equipaje en la sala y exhala fuerte. Estoy en casa, la casa es lo mejor. Bienvenido a casa, debes estar cansado, yo ordenaré todo. Le quito la bolsa a mi hija y trato de sacar la ropa sucia. Estoy cansada, así que voy a descansar. Ella inmediatamente se fue a su habitación. Sonrío, pensando que esto es prueba de que me he estado divirtiendo bien. La escuela comienza de nuevo mañana, ahora necesito descansar. Al día siguiente, el habitual lunes llega. Preparo el desayuno y despierto a mi esposo e hija. Mi esposo sale silenciosamente, pero mi hija no muestra su rostro. Me preguntaba si aún estaba cansada, así que después de 10 minutos regresé a su habitación. Wanda, vas a llegar tarde. Golpeé la puerta y la urgí a despertarse, pero no hubo respuesta. Golpeé de nuevo y abrí la puerta y la llamé. Mi hija estaba acostada en su cama con las sábanas sobre su cabeza sin moverse. Oye, Wanda, ¿qué pasa? No me siento bien, así que me tomaré el día libre. O tienes un resfriado, lo entiendo. Ven si puedes comer. Mi hija normalmente disfruta ir a la escuela y puede estudiar bastante bien. Es raro que ella quiera tomarse un día libre por su cuenta, así que sin dudarlo llamé a la escuela para informarles de su ausencia. Dejé la comida de mi hija en la cocina y me fui a trabajar. Estoy preocupado, pero mi hija está bien. Le dije, llámame si necesitas algo. Por la noche me apresuro a volver a casa. No he sabido nada de mi hija en todo el día. Me sentí mal por despertarla, así que no le envié un mensaje. Cuando entré a la casa, que estaba tan silenciosa como si no hubiera nadie, encontré la sala y la cocina tal como las dejé en la mañana. Me pregunté si mi hija habría comido algo. Con un sentido de urgencia fui a la habitación de mi hija. Wanda, ¿estás bien? ¿Quieres que te traiga algo de gelatina o algo? No, no quiero. Si todavía estás enferma, ¿quieres que te lleve al hospital? No hace falta. La voz de mi hija a través de la puerta era débil, pero su respuesta me dio alivio. He preparado algo para la cena que parece bueno para la digestión, pero mi hija aún no ha salido de su habitación. Puse la comida en una bandeja y la llevé a su habitación. Te he traído algo de comida.
Déjalo ahí, tuvimos una breve conversación y puse la bandeja frente a la puerta. Hablé con mi esposo que llegó a casa después, pero él dijo que estas cosas pasan y no hay solución. Ahora que lo pienso, no he visto la cara de mi hija ni una sola vez hoy. No solo estoy preocupado por ella, sino que también siento como si mi propia salud mental se estuviera agotando si no veo a mi hija en buen estado. He vagado por el pasillo muchas veces, pero es una bendición disfrazada. La comida que puse frente a la habitación de mi hija ha sido tocada. Parece que ha comido alrededor de la mitad. Reemplazo las botellas de té, la bandeja de comida y hablo con mi hija. Te dejo tu bebida aquí, ¿de acuerdo? De acuerdo, gracias. Después de una noche de aburrimiento, preparo el desayuno y hablo con mi esposo y mi hija. Nuevamente solo sale mi esposo. Delante de la habitación de mi hija, hablé con ella como lo hice ayer. Mi hija se queja de que quiere descansar, igual que ayer. Probablemente esté mintiendo sobre no sentirse bien. Hoy dijo claramente que no quiere ir a la escuela. Le pregunté al respecto. Pero lo único que obtuve fue esto: hay cosas que no quieres contarle a tus padres. Creo que es normal que ella tenga cosas que no quiere contarles a sus padres. Sé en mi cabeza que esto es diferente de cuando estaba en la primaria, pero me pregunto si algo pasó en la escuela. Pero el fin de semana pasado, el comportamiento de mi hija fue normal. Estoy tan nerviosa y me pregunto qué está pasando. No puedo hacer más preguntas por ahora. Te prepararé el desayuno. Sí, mientras comía con mi esposo, todo lo que hablamos fue sobre nuestra hija. Mi esposo dijo que nuestra hija se la pasó bien durante el viaje. No hubo incidentes impactantes y no tiene idea de qué está pasando. Supongo que no hay forma de que nadie más que él lo sepa, pero son los padres quienes tienen que pensar en ello. ¿Qué pasa si sigue faltando a la escuela? ¿Qué pasa si sigue aislándose? No importa cuánto me preocupe, la situación no cambiará. Llevo 3 días de ausencia. ¿Es esta la respuesta correcta? Me lo he preguntado muchas veces. Pero pienso que llevarla a la fuerza a la escuela o al hospital, o sacarla a la fuerza, no es lo mismo. Llegué a pensar que sería mejor si está viva. Encontré evidencia de que se bañó solo una vez durante el día cuando no había nadie alrededor. También toma un poco de comida. La veo solo de vez en cuando, pero eso es suficiente por ahora. Justo cuando estaba pensando eso, dejó de ir a la escuela por 4.º día. Cuando regresé del trabajo, escuché un gemido débil desde la habitación de mi hija. Toqué su puerta y le pregunté qué le pasaba, pero no hubo respuesta. Wanda, oye, voy a entrar, ¿de acuerdo? Noté que mis palpitaciones se están volviendo más intensas. El momento en que abro la puerta y veo a mi hija, mi corazón se aprieta fuerte. Estaba hecha un ovillo en el suelo, gimiendo de dolor. Sudaba profusamente y parecía algo fuera de lo común. Oye, Wanda, ¿qué pasa? Corrí hacia mi hija y puse mi mano sobre ella. En cuanto toqué su espalda, se estremeció y gritó. Entonces, rápidamente levanté un poco la ropa de mi hija y miré su espalda. Estaba en muy mal estado. La piel estaba pelándose, roja e hinchada, y algunas partes estaban infectadas. Estaba tan impactada que sentía como si todos mis órganos internos se hubieran aplastado. No me sentía viva. De repente mi hija se quedó quieta, se volvió flácida y débil, se desmayó. Wanda. Lloré y llamé al 911. Estaba en pánico, pero logré contactar a los paramédicos. El tiempo que tomó para que llegara la ayuda pareció una eternidad, y sentía como si la frustración me estuviera devorando. Solo recuerdo fragmentos de esa área. Mi hija fue llevada de urgencia al hospital, donde la trataron y los doctores me dijeron que estaba bien. Me dijeron que si hubiera sido un día más tarde, habría estado en peligro y estaba extremadamente alterada. Olvidé llamar a mi esposo y sostuve la mano de mi hija todo el tiempo. Mi hija se despierta y vuelvo a estar en lágrimas. No puedo más, le pregunto directamente qué pasó. ¿Dónde está papá? Lo siento, lo llamaré de inmediato. No, no lo llames, por favor. Me preguntaba por qué tenía tanta prisa, pero decidí preguntarle sobre la situación primero. Entonces me lo contarás. En realidad no podía creer lo que estaba oyendo. Mi hija me dijo que mi esposo la había agredido, un padre agrediendo a su hija hasta casi matarla. ¿Cómo era esto posible? Mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando, así que empecé a indagar más. De nuevo, no podía creer lo que estaba oyendo. Mi esposo tenía una aventura y yo lo había visto suceder. El adúltero era el maestro de aula de mi hija. Mi esposo me dijo que mantuviera silencio al respecto. Intentó controlar a mi hija con violencia y miedo.
En ese momento, mi hija se encontró con su profesora principal cerca de la estación de tren cuando ella y mi esposo se disponían a salir de viaje. Sin siquiera saludar, mi esposo le dijo que esperara allí porque tenía que hablar con su profesora principal y desapareció en algún lugar. Ella esperó un rato, pero cuando él regresó demasiado tarde, ella buscó a su esposo y a su profesora. Los encontró escondidos en las sombras y se sorprendió tanto que soltó un grito: «¡Dios mío! Wanda, te dije que esperaras». Mi esposo y su profesora principal se estaban abrazando y besando. La profesora estaba nerviosa y mi esposo estaba enojado. La profesora principal se fue incómodamente y mi hija y mi esposo comenzaron a viajar juntos. Mi hija le pidió repetidamente a su esposo que dejara de engañarla, y era su profesora principal. Es natural que no quiera ir a la escuela. Dos personas en las que confiaba se volvieron indignas de confianza de golpe. No es de extrañar que desconfíe de la gente. En un intento por corregir esto, trata de persuadir a mi esposo para que haga algo al respecto. Mi hija es una persona directa que no puede hacer la vista gorda. Esta honestidad ha llevado al desastre. Si hubiera guardado silencio sobre todo, incluso sobre las mentiras, tal vez no la habrían tratado tan horriblemente. Mi hija dice que el humor de mi esposo empeoraba cada vez más, y para cuando llegaron al hotel ya parecía el diablo. Cada vez que decía algo, él la bofeteaba o la pateaba. Estar sola en una habitación cerrada debió haber sido increíblemente aterrador. Mi esposo, que comenzó a beber en la habitación, intensificó el asalto. Sacó su propio cinturón y comenzó a golpear la espalda de su hija. La azotaba repetidamente con el cinturón y eventualmente la parte metálica del cinturón la lastimó. Al final del viaje, mi esposo sonrió y dijo cosas horribles. Si le dices algo a Madeline, no te saldrás con la tuya. Si no mantengo todo en secreto, tanto Madeline como tú saldrán lastimadas. Mi hija me lo contó todo entre lágrimas. Lo acepté mientras me secaba las lágrimas que no paraban de salir. Esto es imposible. Lo que hizo mi marido nunca debería haber pasado. Decidí quedarme en el hospital con mi hija, que iba a ser ingresada. Mi marido me llamó y me envió mensajes, pero los ignoré todos. No dormí nada ese día y pensé en qué hacer en el futuro. Mi hija y mi marido deben estar completamente separados, así que me tomé unos días libres. Si mi hija está conmigo, mi marido puede pensar que se ha enterado de la aventura y del comportamiento violento. Hay cosas que necesito hacer antes de que mi marido se entere. Una vez allí, vuelvo a casa sola. Preparo una cena para 2 por la noche y espero a mi marido. «Ah, ya estás de vuelta. ¿Qué te pasó ayer? Estoy preocupada. Lo siento, mi madre se enfermó, así que fui a verla con Wanda. Ya veo, me sorprendí porque no vi a nadie en casa. ¿Cómo está tu madre? Parece que ahora está bien. Lo siento, no revisé mi teléfono en absoluto. Entonces, Wanda está en su habitación otra vez. Ah, sí, la dejaré sola un rato. Mentí sobre mi madre, disculpándome en mi mente. Le dejé pensar que nuestra hija estaba en la habitación y el resto del tiempo lo traté igual que antes. Mientras mi marido está en el baño, miro su teléfono a hurtadillas. Está bloqueado, pero conozco el PIN. Adiviné que era el cumpleaños de mi marido por el movimiento de su dedo. Lo desbloqueé con éxito de inmediato. Tomo una foto del contenido de la aplicación de mensajes con mi propio teléfono. De infidelidad que sale mucho, mi cara se contorsionó ante los asquerosos intercambios. Mi marido salió el sábado diciendo que tenía que trabajar. Sé que se encontrará con su profesora porque vi el mensaje. Esto será otro buen momento para tomar una foto. Seguí a mi marido, fui a ver a mi hija y me mantuve ocupada aunque fuera mi día libre. Cuando se fijó una fecha para que mi hija fuera dada de alta del hospital, entré en acción. Llamé a la escuela secundaria y les dije cuándo podría volver a la escuela. Le pedí a mi esposo que saliera temprano del trabajo porque los 3 íbamos a hablar en la escuela después de clases, todos juntos. Hay una reunión especial del personal en la sala de profesores que yo había solicitado al director y al subdirector. Cuando los 3 miembros de la familia y yo llegamos a la sala de profesores, la maestra de aula de mi hija vino corriendo hacia nosotros. «Oh, Wanda, estás aquí. Me alegra tanto que hayas venido. Me alegra tanto que hayas venido. Me alegra tanto. Tu padre y tu madre también. Mi esposo y la maestra de aula están conectados, así que deben haber sabido que vendría hoy». Me disgustó la maestra de aula tan feliz. «Por aquí, por favor, tomen asiento». Nos llevaron a una posición desde donde podíamos ver a los profesores y nos sentamos en sillas preparadas por el subdirector. Mi esposo y yo estamos sentados uno al lado del otro. Mi hija va a otra habitación.
Bueno, me gustaría hablar contigo, Madeline, por favor. Mi esposo se vuelve hacia mí con un gesto de ¿qué?, pero lo dejo pasar y empiezo a hablar. La razón por la que mi hija dejó de ir a la escuela es porque su padre y su maestra de aula estaban saliendo. ¿Qué digo simplemente? Toda la sala de profesores comenzó a gemir y a hacerse ruidosa. ¿De qué estás hablando? No hay manera, eso es ridículo. Proyecto mi teléfono en la pantalla del televisor. El maestro principal lo tenía listo para mí. Hay fotos de mi esposo y la maestra de aula tomados del brazo, comiendo en un restaurante y entrando a un hotel. Y luego están los mensajes, cuando puedo verte de nuevo. Vamos a un spa al aire libre privado juntos. Leo el mensaje en voz alta. No, para. La maestra de aula me detiene. Mi esposo solo está molesto. Continuaré. Como pueden ver, están teniendo una aventura. Es comprensible que mi hija no quiera ver a su maestra ahora que sabe eso. No es así. En medio del bullicio, el director se levanta. Luego muestro la siguiente foto. Esta foto es de la espalda de mi hija. Podría haber muerto por estas lesiones. Las heridas coinciden con las de la hebilla del cinturón de mi marido, así que voy a dejar el resto en manos de la policía. Hiciste demasiado, mi vida se acabó, ¿verdad? Mi marido se lanzó sobre mí. Me agarró del brazo con brusquedad y me miró con los ojos inyectados en sangre. Me preguntaba si se había vuelto desesperado después de que todo se hubiera descubierto. Mi marido fue detenido por el subdirector y los profesores varones que estaban cerca, pero él se resistía violentamente. Se determinó que la situación era peligrosa y el director llamó a la policía. En la habitación llena de ruido, mi marido gritaba descontroladamente y la profesora de aula lloraba y gritaba. Varios profesores sollozaban por las heridas de mi hija. Llegaron los policías y aseguraron a mi marido. Pedí una acción disciplinaria estricta contra la profesora de aula adúltera y fui a recoger a mi hija. Bueno, mi marido fue arrestado y perdió su trabajo, así como estaba. Parece que el lugar de trabajo de mi marido causó un gran problema al agresor. No creo que pueda volver a la misma industria. Levantó la mano contra mi hija querida, así que por lo que a mí respecta, me gustaría ver el castigo máximo. Me gustaría hacer un comentario sarcástico más. Tienes suerte de haberte salido con la tuya hasta este punto. Escuché que la ex profesora de aula de mi hija perdió su trabajo de enseñanza y huyó de regreso al campo. He presentado una reclamación de compensación para seguir con esto. Escuché que incluso en el pueblo donde nació y se crió, ahora es una ermitaña en la casa de sus padres. Me divorcié de mi marido y recibí toda la propiedad de la casa como pensión alimenticia. Vendí la casa en la que vivíamos y las pertenencias personales de mi exmarido, y mi hija y yo nos mudamos a la casa de mis padres. Me dieron una consideración especial para que pudiera educar a mi hija en casa. Llevaré a mi hija a la escuela cuando ella quiera contribuir. Una vez que mi hija esté establecida, me gustaría discutir con ella a dónde quiere ir y qué tipo de casa quiere vivir. Escuché que la cicatriz en la espalda de mi hija es algo que la acompañará por el resto de su vida. Aún así, algún día ella podrá tomar su propia decisión y someterse a una cirugía plástica. Mi exmarido, ese cobarde que la atacó yendo a donde yo no podía verlo. Ahora pensaré que puedo ocultarla con ropa y eso hará que las cosas estén un poquito mejor.